Dios les bendiga, mis hermanos. Les damos la bienvenida a su programa Cuarto de Guerreros. En este día, mis hermanos, estaremos hablando bajo el tema de endeudados y afligidos a guerreros. Amén. Y esperamos que en este día nuestro programa sea de su agrado. Quédese con nosotros. Bienvenidos a su programa. Trabajando la obra del Señor. Somos guerreros. Amén. Y para continuar con nuestro programa, quiero decirles que hoy vamos a estar hablando de los guerreros de David. Pero ¿cómo vamos a hablar de los guerreros de David si no hablamos de David? Así que vamos a empezar leyendo en Primera de Samuel capítulo 20 y su verso 22, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: yéndose luego David de allí, cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Los endeudados y afligidos, los de amargura de espíritu, vinieron a ser guerreros, los guerreros de David. Amén. Cuando esto nos lleva a una cueva. Aleluya. ¿Cuánto se parece esto a nuestras vidas? Muchas veces nosotros vemos que llegan momentos a nuestras vidas cuando sin querer tenemos que salir huyendo. Sin querer tenemos que refugiarnos en una cueva. Y esto es lo que pasó con David. ¿Por qué? Porque la persona que él menos esperaba, al final quería matarlo. Simplemente quería matarlo. Tuvo que huir. Pero ¿qué podemos ver? Que David era un líder. David era un líder afuera, cuando estaba afuera. Y cuando estaba dentro de la cueva, aún perseguido, como estaba la situación que él estaba, siguió siendo líder. Amén. ¿Por qué? Porque de personas endeudadas, de personas afligidas, de personas con amargura de espíritu, él sacó guerreros. Amén. ¿Pero por qué? Porque David dentro de la cueva nunca dejó de orar. Vemos que David desde allí, desde la cueva, hizo cánticos, hablaba con el Señor hablaba con él. Por lo tanto, aún dentro de la cueva, él siguió siendo un líder, pero sobre todo, aún dentro de la cueva, ahí estaba una promesa que el Señor había hecho, algo que el Señor había dicho. ¿Qué cosa? Que él iba a ser un rey. Por lo tanto, David, desde allí, de dentro de la cueva, arma todo un ejército. Y de este ejército, aun cuando ya se había cumplido la promesa que él era rey ya, vemos que hay hombres de estos que están allí, que están con él. Dice que la Biblia que había unos 30 hombres que se quedaron con él, que mientras él fue rey estaban allí. Y de esas personas es que vamos a hablar en este día, hermanos. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, podemos ver cómo mientras él estaba en esa cueva, en la cueva de Adulán, vemos como su familia fue a refugiarse allí. Amén. Hay veces, mis hermanos, que cuando nosotros estamos en algún tipo de problema, no solamente nosotros cargamos los problemas, sino nuestra familia también lo hace. Vemos también cómo fueron allí también personas, dice que fueron endeudados, fueron afligidos, personas que fueron buscando sencillamente refugio en algo, tratando de refugiarse en algo. Pero ¿qué pasa? Allí también llegó la gloria del Señor. El Amén. Señor se glorificó en aquella cueva. Amén. De allí, de esas personas endeudadas, afligidas, salieron valientes, salieron guerreros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. A mí me gustaría, mis hermanos, hablar. Hay algo que ya encontré aquí en 2 de Samuel, capítulo 23, los versículos desde el 8 hasta el 13. Y me gustaría leerlo. Estas palabras dicen así. Estos son los guerreros, mis hermanos, de David. Aquí hay tres en especial, hay tres nombres. El versículo 8 dice así. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basabet, el tamonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión.
Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahorita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Ararita, los filisteos que se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Dice que él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria en aquel día. Amén. Estos 3, mis hermanos, eran solamente 3 de los 30 valientes que tenía David. De los principales, cuando en la cueva, mis hermanos, se reunieron 400. De esos 400, David eligió a 30, los más valientes, esas personas que él pensaba que podía, mis hermanos, llegar a ser grandes cosas. Aquí se habla, mis hermanos, de José. Dice que él era tan bonita. Dice que era el principal de los 30. Amén. José era el principal de los 30. Dice la palabra del Señor que llegó a matar a 800 hombres solo en una ocasión. Así que ya ustedes pueden ver, mis hermanos, la valentía que tenían esos hombres. El segundo de los 3, mis hermanos, Eleazar, se llamaba Eleazar. Dice que era uno de los 3 valientes, el cual estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí. Pero dice que en el medio de la batalla, mis hermanos, los hombres de David se habían alejado un poco y él se levantó, nunca dejó solo, Eleazar nunca dejó solo a David. Amén. Mientras que un grupo se retiraron de David, él no lo abandonó. Dice que aquel día él peleó tanto que la espada con la que él estaba peleando se quedó pegada a su mano. Dice que aquel día que solamente cuando ellos volvieron fue a recoger el botín. Amén. De todos los muertos que estaban ahí, que solamente entre Eleazar y David pelearon, mis hermanos, y entre ellos dos casi solo ellos dos fueron que ganaron ese día esa batalla. Dios y ellos. Amén, Dios y ellos. Se habla también de Sama. A mí me gustaría concentrarme un poco más en Sama. Dice que él era Ararita. Dice que los filisteos se habían reunido en Ley. Ley era un pueblo, mis hermanos, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Lentejas son como habas o verduras, habichuelas, sí, y esas cosas. Dice que el pueblo había huido delante de los filisteos. ¿Sabe que lo que la palabra dice aquí, ellos fueron sorprendidos porque ellos eran guerreros? Pero dice que ese día fueron sorprendidos y el pueblo tuvo que huir. Amén. Ustedes se imaginan que el pueblo, mis hermanos, un grupo de valientes, de guerreros, como ellos tuvieron que huir porque fueron completamente sorprendidos. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor que este Sama, mis hermanos, se paró en medio del terreno con su espada. Amén. Aquí se habla, mis hermanos, mucho de David. David fue un guerrero excelente, mis hermanos, pero este Sama, él solo, dice que todos esos hombres que salieron huyendo, dice que en el lugar había más o menos 400, salieron huyendo todos. Así que si ellos salieron huyendo era porque los que venían eran más que ellos. Pero ¿qué pasa? Dice que Sama, él solo, se paró en el medio del terreno y con su espada dice que ese día Dios le dio la victoria a Israel. Amén. Amén. Él solo, mis hermanos, fue el que peleó Jehová peleó con él ese día. Mis hermanos, le dio la victoria al pueblo de Israel mientras otros salieron huyendo, mis hermanos. La valentía de ese hombre en ese día quedó plasmada en la palabra del Señor, en nuestra Biblia. Amén. Y podemos ver que no solamente estos 3, junto con ellos habían 30, y entre ellos se cuenta también que algunos tuvieron encuentros hasta con gigantes. Amén. Dice que hubo uno que tuvo que pelear con un gigante, que mientras el gigante tenía una espada, él lo que tenía era una vara, y con esta vara él lo mató. O sea que vemos muchas historias, pero ¿de qué? Personas que tuvieron que irse a una cueva, que tuvieron que meterse en la cueva. Pero ¿qué nos deja esto como lección? Esta es la pregunta. ¿Qué nos deja como lección? Nosotros, que yo creo, se vale entrar en la cueva. ¿Por qué? Porque hay momentos en que tú tienes que huir.
Hay momentos que tú sientes que tú no puedes más, hay momentos que tú te sientes tan triste, que tú te sientes afligido, que tú tienes tantos problemas en tu vida, que tú te afliges espiritualmente, que tú tienes que entrar en la cueva, tienes que retirarte un rato. Se vale entrar en la cueva, pero ¿qué es lo que no se vale? Lo que no se vale es tú quedarte adentro de la cueva. Amén, amén. No te quedes en la cueva, pero tampoco se vale que mientras tú estés en la cueva tú no hagas nada. Porque muchas veces, como en la vida de David, entra en la cueva un líder, ¿me entiendes? Una persona con una promesa del Señor. Entonces, dentro de la cueva, como David, tenemos que orar. Amén. Tenemos que orarle al Señor, pedirle al Señor, y sobre todo tenemos que hacer lo que hizo David. Junto con nosotros, así como afuera hay personas que van a estar con nosotros. Amén. Nosotros no estamos solos, aunque estemos en la cueva, Dios nos demuestra que nosotros no estamos solos, pero que hay situaciones, muchas veces en que nosotros sentimos que nuestro problema es el problema más grande que hay, pero aquí podemos ver en esta historia que hay personas que están en peor situación que nosotros. Amén. Pero que aunque nuestro problema sea grande, estas personas están esperando de nosotros, algo de nosotros. ¿Qué hizo David? Él estaba en problemas, él estaba posiblemente asustado porque estaba corriendo, pero esto no quitó que él fuera el líder. Amén. El líder que él era, exactamente. Él era un líder y por lo tanto lo único que él sabía hacer era esto. Organizó un ejército, amén, y con este ejército empezó a ganar guerras. Amén. Empezó a obtener victoria, y de personas endeudadas, afligidas, amén, personas con aflicción de espíritu, con amargura de espíritu, hizo gente fuerte. Amén. Salieron hombres valientes. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Aún en la cueva, no morir, no dejar de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Dios nos va a dar las armas, nos va a proveer. Amén. ¿Para qué? Para cuando nosotros salgamos a obtener victorias. Amén. Este es el mensaje para nosotros los cristianos. Nosotros podemos estar afligidos, podemos estar endeudados, podemos estar con amargura de espíritu. Llega este momento en la vida de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros hay una promesa del Señor, una promesa que se va a cumplir, no importa en dónde estemos. Amén, amén. 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 Aleluya. Sí, a mí me gustaría también abarcar un poquito más en esto que hemos leído, mis hermanos. ¿Sabe qué? Nosotros, esta lectura nos enseña que debemos también de aprender a elegir a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Que en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestros problemas, estén las personas que verdaderamente, mis hermanos, nos puedan tender la mano, nos puedan ayudar en esos momentos difíciles por lo que nosotros estemos pasando. David aquí, de esos 400, él eligió a esos 30. Fueron elegidos, esos valientes, mis hermanos, fue lo que lo llevaron a él, a ser rey, al lugar de esa promesa que el Señor, pero fue porque él supo elegir a la persona que iban a estar a su lado. Amén. Hay veces, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender a elegir a la persona que va a estar en nuestro lado. Amén. Que no solamente en los tiempos buenos es que van a estar con nosotros, sino que en esos tiempos de dificultad, en esos tiempos de problemas, esas personas, mis hermanos, van a estar a nuestro lado también. Amén, amén. ¿Y qué podemos decirle a los amigos? A los amigos podemos decirle que en esos momentos precisamente, cuando llega el problema, cuando tú tienes que huir, porque esto pasa muchas veces cuando estamos en el mundo, que tenemos que huir, que tenemos que escondernos, tenemos que entrar en la cueva. La solución está en Cristo. Ahí donde tú estás, clama al Señor, levanta tu vista al cielo,
Dios siempre va a estar allí esperando que tú clames a Él. Amén. Clama al Señor. Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Promesas que se van a cumplir. Amén. Dios te promete la vida eterna. Dios te promete que aún en las dificultades, Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Amén. Amén. Entonces, en esos momentos que tú estés, si estás pasando ahora por esos momentos tristes, por esos momentos de decepción, de aflicción, aleluya, clama al Señor. Dios es bueno y sobre todo, nuestro Cristo, Él viene pronto, viene por una iglesia, viene por personas que le creen. Amén. Entonces, Él puede cambiar tu vida, Él puede cambiar tu situación. Y yo te invito a creerle al Señor. Gloria a Dios. Créele al Señor porque Él prometió que estará con nosotros Hasta el fin. todos los días y hasta el fin. Dios te bendiga, Dios te guarde.